Dios les bendiga, hermanos. Es para nosotros un placer y un privilegio poder estar en una entrega más de la escuela bíblica de la Iglesia Asamblea de Dios el Tabernáculo. Agradecemos a cada uno de los que nos dan seguimiento a través de nuestra página en YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. De igual manera le invitamos a que se suscriba y le haga clic a la campanita, y así va a estar recibiendo todas las notificaciones de las cosas interesantes que estaremos publicando. Les habla su hermano y amigo Rafael Mercedes, y hoy estaremos estudiando y hablando sobre un interesante tema, especialmente la lección número 6, y esperamos que sea de bendición para todo el que ha de ver esta transmisión. Ahora les dejo con mi compañero Lucas Mercedes. Agradecido de Dios por la oportunidad de poder compartir esta lección con todos ustedes. Como bien ha dicho mi hermano Rafael, este es un esfuerzo que se está haciendo para llevar a través de este canal un resumen informativo de lecciones, ¿verdad? Y también debates, lo que se ha denominado como el resumen de la escuela bíblica. Así es que ahí tenemos material para estudiar, para debatir, para analizar, y qué bueno es Dios que se ha creado esta forma tan interesante de poder nosotros juntarnos con los hermanos en las clases bíblicas. Dejo de inmediato a Rafael Mercedes, que va a introducir el tema de este resumen. Bien, tenemos para esta ocasión el tema la rebelión de Saúl y el rechazo de Dios. Wow, tremendo. El texto áureo dice: porque pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La verdad práctica dice: al cristiano nacido de nuevo no le corresponde practicar el pecado de rebelión, pues hacerlo es revivir la vieja naturaleza. Nuestros objetivos son: número 1, definir rebelión; número 2, explicar la rebelión de Saúl; y número 3, caracterizar el liderazgo sin criterios de Saúl. Así que este tema nos toca muy directo en estos tiempos donde tenemos que lidiar con la apostasía, donde tenemos que lidiar con los distintos sectores que se levantan contra la iglesia de Cristo. Y vamos a ver, entrando en materia, de qué se trata todo esto. Mi hermano Lucas. Sí, Rafael, mira, estudiando y mirando un poco los contextos bíblicos en los cuales se va a basar la lección de hoy, y analizando la historicidad como base del estudio, nos damos cuenta de que la clase de hoy nos está haciendo algunas advertencias a las cuales nosotros debemos concurrir de manera puntual para hacer una aplicación personal, tomando como base el ejemplo planteado en la vida y liderazgo de Saúl. Esto es una enseñanza muy interesante porque plantea desde el punto de vista bíblico pero humano cómo una persona puede en gran medida desviarse del camino y del plan trazado por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre
la humanidad no quiere nada con el plan divino. La humanidad, el hombre, la carne, el ser humano, está corriendo siempre al plan divino. Entonces, en Saúl encontramos un ejemplo de aquello que va a sobrevenir como una antesala del fracaso, que es el orgullo. En Saúl encontramos que estuvo, ¿verdad?, tutelado por Samuel, pero que nada tiene que ver una cosa con la otra. Encontramos esa obstinación. Entonces, vamos a entrar como un poco en materia del concepto de rebelión. Y tenemos que decir de manera clara, precisa, llana, entendible, que una rebelión es ponerse en contra de, o estar en contra de, o no estar, vamos a decir, obedeciendo a una autoridad que ha sido impuesta. Entonces, si lo planteamos desde el punto de vista filosófico, nosotros podemos decir que, bueno, entonces, ¿qué es lo más idóneo? ¿Plantearse una sumisión o plantearse una rebelión? Entonces, ahí entran unos conceptos filosóficos que deben de ser analizados a mayor profundidad de lo que el tiempo de la clase nos permite. Pero lo cierto es que de manera puntual el punto 1 de la definición de rebelión, y al final de este punto daremos algunas pinceladas sobre ese particular. Entonces, en el aspecto bíblico, nosotros debemos recordar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo que vimos en la lección pasada o en lecciones pasadas de este material, que pidió su rey, y pidió su rey amparado en lo siguiente: nosotros queremos ser como las demás naciones. Y por eso Dios hace el planteamiento de: tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces esa nación a la cual Dios quiere tutelar de manera directa, quiere de alguna forma dar la espalda, ¿verdad? Quiere como decir, no, nosotros estamos mirando alrededor, estamos alzando los ojos y estamos mirando fuera, y nosotros estamos viendo cómo se están haciendo las cosas fuera. Cuidado con ese concepto, mucho cuidado con ese concepto. Y no significa que nosotros no sepamos, o que hagamos como el avestruz, o que nosotros no miremos, sino que debemos hacer la comparativa de qué es lo que es mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es el plan de Dios. Entonces, atendiendo a ese concepto, actuó mal el pueblo. El pueblo actúa mal. Entonces, bueno, ahí tenemos una disyuntiva entre, Dios no quería que ellos tuvieran un rey. Sí, Dios quería que ellos tuvieran un rey. De hecho, cuando se analiza el libro de Levítico, se ve cuáles son las prerrogativas que el pueblo tenía para pedir rey, y en cuál contexto Dios está diciendo: en este contexto ustedes pueden tener un rey. Bueno, el pueblo no actuó así, sino que actuó diciendo: porque queremos ser. Y ahí es donde Dios dice: bueno, pero vamos a darle lo que ellos quieren, pero porque ellos me están desechando. Ustedes quieren ver cómo es. Y en ese contexto surge este liderazgo, un liderazgo que Dios advierte, y aquí en el libro de Oseas, ¿verdad? El libro de Oseas, me parece que tendente al capítulo 4, vamos a ver que Dios dice, Oseas 4:16, dice que su pueblo era como una novilla salvaje, al cual él no le podía dejar un campo abierto. Eso habla de una falta de madurez terrible de parte del pueblo de Dios. Y es justamente de ese pueblo de donde surge, o donde han surgido personajes como Elí, y han surgido personajes también como Samuel, y han surgido personajes como Saúl.
Bueno, entonces ahí hay que mirar un tema de relación con Dios. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? ¿Cuál es el concepto que yo tengo? Y cómo yo de alguna manera valoro lo que Dios espera de mí. El mandato que Dios me da. Y yo, para los puntos que tú vas a desarrollar, Rafael, que se va a poner de manifiesto esto, cómo yo acato la orden divina. Porque para yo acatar bien la orden divina, debo yo tener una relación personal única, directa con Dios. Y parece como que aquí había muchos humos en la cabeza. Yo soy el rey, yo puedo tomar, yo no tengo limitaciones. Bueno, tú puedes ser quien tú quieras, y esto es para nosotros. Tú puedes ser quien tú quieras, por encima de ti hay uno más grande, por encima de mí hay uno más grande. Esto es una lección que nosotros debemos aprender. Entonces, el punto 3 hace el siguiente planteamiento del punto 1. El cristiano y la rebelión. Y a mí me toca profundamente ese punto, atendiendo al contexto actual. ¿Cuál era el contexto en el cual se estaba planteando la rebelión en la historicidad, es decir, en la historia bíblica que hoy nos ocupa? Que tú lo has detallado de manera clara. Me parece que la lectura bíblica o la historicidad que hoy tenemos está en Primera de Samuel, capítulo 15, del 17 al 28. Esa es la historia. Entonces, en ese contexto de esa historia, Dios quería algo específico, puntual, lo dio como tal, y Él esperaba que eso se cumpliera tal cual Él lo ordenó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristiano, la Biblia enseña que el cristiano debe ¿qué? Romanos 13:1, someterse a toda la autoridad que está diseñada, porque quien está en autoridad esa autoridad viene de parte de Dios, y no hay autoridad si no es por Él, porque Él ha impuesto ese orden. Teniendo en cuenta también, hermano Lucas, en esa parte, que esa autoridad, Dios nos demanda obediencia hasta tanto ahí esa va. Autoridad correctamente esté en dirección a lo que agrada a Dios. Exacto, porque en contraposición, o no en contraposición, sino digamos que como colofón, mejor dicho, no contraposición, sino como colofón, pie de amigo, ayuda. Entonces tenemos a Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo voy a obedecer la autoridad impuesta siempre que esta autoridad impuesta no vaya en contra del mandato divino. Yo tengo que pensar en las tres causales. Yo debo pensar en tres causales. Ahora, ¿es el plan de Dios las tres causales? ¿Es el plan de Dios que la mujer aborte? Eso puede convertirse en una ley. ¿Tengo yo que estar sujeta bajo una ley que no obedece al plan divino? Claro que no. Entonces, siempre que esto no vaya a correr en contra de los principios divinos, estaremos sujetos a la ley. Es decir, a un cristiano no le luce que lo tomen preso en toque de queda. Puede suceder por un tema mayor, por un tema emergente o por un abuso de autoridad. Pero no es correcto que un cristiano viole el toque de queda ahora. No, el cristiano debe estar sujeto a esto que ha sido impuesto. Ejemplo, ¿okay? En todo tiempo. Correctamente. Ejemplo en todo tiempo. Correcto. Es lo que nos toca. Así es. Entonces, más o menos bajo ese marco, Rafael, te dejo entonces desarrollar el punto 2, que viene ahí como a poner la historia en su punto. Bien, como bien habla nuestro hermano Lucas, estamos tratando acerca de un personaje que entró
a marcar un antes y un después en la historia de Israel. Y creemos, y Lucas me hace la corrección, que Saúl fue un rey en la voluntad permisiva de Dios. Totalmente. No en la voluntad absoluta del Totalmente. Padre. Y discúlpame, Rafa, tal vez poner ahí, para que tú tal vez corra el análisis, que esa voluntad permisiva de Dios no significaba que él debía de hecho fracasar. No. Que ese es un punto también que vamos a aclarar, porque hay una corriente que pudiera decir, Dios sabía esto, esto y esto, y como quiera lo escogió. No. Vamos a aclarar eso más adelante. Pero Saúl fue escogido en el Cronos, voluntad humana, no en el Kairos. Pero independientemente de eso, el fracaso de Saúl no radicó en ser escogido en esa coyuntura, sino en algo que tú ya tocaste. Saúl nunca se preocupó en cultivar una intimidad con el que le puso. Porque quien le puso no fue Samuel. Samuel fue quien le ungió y Samuel fue quien le explicó. Quien lo puso fue Dios. Él nunca quiso cultivar una relación con Dios. Entonces el punto dice aquí, la reverdía de Saúl no cumplía con la orden divina. Y eso es algo que se aplica no solo para lo que fue Saúl, sino también para todos los que estamos en los caminos del Señor. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge para andar en sus caminos, la obediencia es el requisito principal que todos debemos de llevar a cabo. Porque al final de cuentas, ¿cuál es nuestro deseo? Que en nuestra vida se haga la voluntad perfecta de Dios. Y la única manera de hacer la voluntad perfecta de Dios es escuchando lo que Él quiere que hagamos y sometiéndonos a eso. Entonces, aquí en la lección se habla de una ocasión de las tantas que tuvo Saúl de reverdía. Pero esta fue la que puso la tapa al pomo. Esta fue la que rebosó la copa. Porque Saúl venía cometiendo un sinnúmero de errores. Y nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios nos ama. Pero nuestro Dios también tiene que dejar enseñanzas para los del momento y para los que vienen. Entonces, ¿qué pasó? A Saúl se le dio una ordenanza. Mira, le llegó la hora al pueblo de Amalek. ¿Ya? El juicio divino ha sido decretado contra este pueblo. Y haciendo un poco de historia, Amalek fue el primer enemigo que se levantó contra ese pueblo de Israel que fue liberado de Egipto. El primer enemigo que lo enfrentó. Sí, recordar un poco las manos alzadas de Moisés. Claro. Y Aarón y cómo Aarón y Ur así es. Lo ayudaron. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se oponen a que el pueblo de Israel pase por sus tierras, tranquilo, en paz. Pero este mismo pueblo, más adelante, hace unión con los moabitas. ¿Para qué? Para hacerle la vida imposible al pueblo de Dios. No obstante a eso, este mismo pueblo se une a los caldeos o a otros de esos grupos. Sí. Caldeos no sé si directamente, pero se unió a otra nación. ¿Para qué? Para hacerle la guerra a Israel. Sí. Hasta que llegó el momento en que Dios dice, ya está bueno. Le dan la ordenanza a Saúl de que elimine todo. Elimínalo todo. Oro, hierro y ese tipo de cosas. Déjalo para la casa de Dios. Pero después elimina todo. La segunda parte, hermano Lucas, es la enseñanza que nos deja hoy a nosotros esta desobediencia de Saúl. Cuando Dios dice,
hazlo de esta manera. A nosotros solo nos resta hacerlo tal cual Dios lo pidió. ¿Por qué? Porque Él es que sabe cómo realmente se deben de hacer las cosas. A veces nosotros en nuestra ignorancia, vamos a ponerlo así, creemos que las ideas, las estrategias y las cosas que hacemos que dan buen resultado son nuestras en realidad. Sí, eso es un error. Todas las buenas ideas, todas las buenas estrategias, la da Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos al resultado que finalmente obtenemos. ¿Qué pasó con Saúl? Simplemente, como tú decías en un principio, yo soy el rey, a mí se me dio esta ordenanza, pero yo voy a hacerlo de tal y tal manera. Y cayó en un sinnúmero de justificaciones, que es una trampa que nosotros mismos nos ponemos cuando queremos salirnos con la nuestra, pero que al final de cuentas ante Dios son excusas. No porque el pueblo, no porque yo entendía, no porque esto se escogió, estas ovejas y este ganado lo dejamos para sacrificio a Dios, pero es que Dios no te pidió eso. Así es, a veces queremos poner una serie de explicaciones, vamos a llamarle así entre comillas, tal vez pensando como si Dios fuera tonto, y a Dios no lo podemos engañar. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, todo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, Dios venía dándole oportunidad tras oportunidad a Saúl. Y esta es otra enseñanza. Estamos en el tiempo de la gracia, Lucas. Dios es amor. El sacrificio de Cristo es extraordinario. El apóstol Pablo nos dice que nos separará del amor de Dios y menciona un sinnúmero de cosas. Pero también en Hebreos se nos habla de pecar deliberadamente, abusando de la gracia. No nos hagamos desobedientes. Así, un estilo de vida. Ese fue el gran problema de Saúl. Así es. ¿Cómo tú defines el fracaso de Saúl? Con una palabra: desobediencia. Entonces, no obstante a eso, no hay arrepentimiento. Nunca lo hubo. Sincero. Porque si yo fallo y me arrepiento, Dios de mí puede tener misericordia. El problema de Saúl era que era obstinado. Y una persona obstinada es una persona que en el buen dominicano se le conoce como una persona terca. Cabeza dura. Que él dice, esto es así. Pero ¿cuál es el problema de la obstinación? Que por lo regular, el obstinado se encierra en su propia opinión, pero la opinión es errada. O sea, no es algo correcto, porque si tú dices, no, mi fe en Cristo es inquebrantable, le guste a quien le guste. Eso está bien, porque tú tienes una posición sobre la base de lo correcto. Tengo que perder mi vida por Cristo, la pierdo. Ahora, cuando tú te abrazas a algo que es incorrecto, entonces tú estás mal. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Entonces aquí dice, Dios se arrepiente en relación a Saúl. Y aquí vamos a entrar en el punto que tú mencionaste anterior. Dios sabía que Saúl iba a fallar. Dios es omnisapiente, Dios lo sabe todo. Ahora bien, Dios no escogió a Saúl ni llevó a Saúl a fallar. Ahí es que entra la parte bien delicada de el enemigo nos zarandea a todos. Somos parte de un ministerio. El enemigo nos tienta a todos. Así es. El enemigo nos ataca a todos. Va a caer el que se descuidó. Va a fallar el que no hizo
la conexión con Dios. Y podemos traer de ejemplo lo que muchos no entienden con Judas. ¿Estaba predestinado Judas a entregar a Cristo? No. Pero fue el que se descuidó. Fue el que con su estilo de vida puso todas las cartas sobre la mesa para que él fuera quien al final el enemigo utilizara. Porque Dios es un Dios justo. ¿Y debía él perderse por haber entregado al maestro? No. No. Pedro lo negó. Claro. Así es. Entonces, es bueno entender esto. Dios se arrepintió. ¿Pero por qué Dios se arrepiente de haber escogido a Saúl? Porque al final de cuentas, Saúl terminó haciendo todo lo contrario a lo que Dios anhelaba. Y Dios toma decisiones duras por el bienestar de los del momento, pero también por el bienestar de los que han de venir. Así es. Porque quedó un precedente ahí. Y entonces, al Dios hacer eso, Dios estaba dando a entender que el pueblo se había equivocado también. ¿Por qué? Porque se adelantaron al plan de Dios. Correctamente. Y hay algo, hermano Lucas. Lo que comienza mal, las probabilidades de que termine mal son muchas. Y ponía un ejemplo en una clase. Este templo está hermosamente construido y bien estructurado. Pero si aquí hubiesen cometido errores al trabajar la zapata, este hermoso templo, cuando menos lo pensáramos, se iba a venir abajo. ¿Por qué? Porque comenzó mal. Y a veces tú ves que algo que comenzó mal toma una bella forma, pero es que hay un problema. Comenzó mal. Y fue el caso de Saúl. Y Dios se arrepiente de haber escogido a Saúl. Y a Dios le dolió más que Saúl nunca se interesó en cultivar una relación con él. Así es. ¿Qué tú dices de eso, hermano? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mirar eso de comenzar y terminar, ¿verdad? Y terminar. Samuel fue dirigido para elegir a un hombre como rey, ¿verdad? Y la elección recayó sobre Saúl. Saúl comenzó mal y terminó peor. Tenemos ejemplos en la Biblia de gente que ha empezado muy mal y ha terminado muy bien. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo, que comenzó muy mal, pero el apóstol Pablo tuvo que sufrir el haber comenzado mal. Y ahí es donde está. Tuvo que haber pasó su desierto por haber comenzado mal. Eso es así. Entonces, es como ¿qué tú vas a hacer con lo que tú has hecho? Porque es que nosotros no podemos escapar de lo que hemos hecho, Rafael. O consecuencias. Son las consecuencias. Tú puedes decir 1000 cosas sobre las cuales tú en tu vida has tenido consecuencias. Yo puedo decir 1000 cosas sobre las cuales yo he tenido consecuencias, pero han sido cosas que yo he hecho. Entonces, debemos pensar, y es lo que Dios quiere. Medita en que tal vez cuando pasemos al siguiente punto y veamos el carácter de esta persona que estamos estudiando, Saúl, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y como tú bien dices, el tercer punto nos habla de Saúl, un líder sin criterio. Y me gustaría preguntarte, Lucas, ¿cuál es la importancia de saber esperar en Dios? Esto es vital. No nos podemos desesperar. Y yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad de enseñar, que yo decirlo con este micrófono en la mano, esa cámara grabándome y puesto en YouTube, eso es un cachú.
Eso no pasa nada. Eso es, miren, y yo puedo ahora pararme y dar un mensaje sobre eso de esperar. Porque es fácil decirlo. Pero lo cierto es que cuando nosotros no esperamos en Dios, vamos a cometer errores. Vamos a cometer muchos errores que luego van a pesar de manera fuerte en nuestra vida. Una de las características vital del liderazgo es saber esperar. Yo soy, igual que tú, Rafael, mercadólogo de profesión. Y puede ser que el mercado esté indicando una necesidad. Pero nosotros los mercadólogos le llamamos timing. Porque esté la necesidad, no necesariamente yo tengo que apresurarme a ir al nicho, sino que tengo que esperar el momento justo en el que eso debe suceder. Ni muy adelante, ni muy atrás, porque si no entonces no va a encajar en el mercado. Dios actúa de manera y de forma que nosotros sepamos que fue Él que actuó en ese momento específico. Amén. Y eso se logra cuando se espera. Y algo que tiene que ver también con la espera. A veces caemos en el error de orar a Dios. Sí. Pero con nuestra segunda intención de inmediatamente actuar. Sí. Y cuando me preguntan, Rafa, ¿y tú oraste? Claro. Pero por lo regular siempre la persona nos quedamos en la primera pregunta. ¿Tú oraste, Lucas? Claro, hermano, yo oré. Sí. Rafa, pregúntale ahora si él esperó la respuesta de Dios. Sí. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos autoengañamos. Sí. Quiero testimoniar sobre esa parte, Rafael. Okay. Tú vas a recordar que yo te envié el vehículo que iba a comprar, ¿cierto? Sí. Tú recordarás que yo cuando te la envié, el vehículo por dentro, por fuera, ¿recuerda esa parte? Claro. Y yo te dije, ora, ayúdame a orar. ¿Recuerda? Yo estaba orando también. Bueno, pues te contaré que yo iba a buscar ese vehículo mañana, digamos. Bueno, pues hoy a las 6:30 de la tarde me llamó el vendedor que por error se le había vendido a otra persona. Pero yo estaba orando. Pero yo me sentí, wow, Señor. Los primeros 15 minutos yo me sentí como, oh, pero Señor, ¿y qué pasó? Yo había medido la marquesina y la guagua cabía. Y tú sabes que, Rafael, vino a mi mente y tú estabas orando o no estabas. Yo puse un ejército de hombres a orar. Te la envié a ti, se la envié a Santiago, se la envié a varias personas. Ayúdenme a orar. Oye, entonces Dios me responde, no tal vez como yo esperaba o lo que yo quería. ¿Y qué hace? Viene la aflicción. No, es la alegría que debe venir. Es la alegría. Así. Entonces, fíjate aquí otro error de Saúl. A él se le dijo, espera que Samuel llegue. Correcto. Pero vuelvo y reitero, cuando tú eres obstinado y orgulloso, el papá, el del momento, esperar en una segunda persona es sentirte inferior. Rebajarte. Sí. No, pero como yo el rey voy a esperar. Esperar, ¿y por qué tengo que esperar? No, y actúo. Entonces, fue un error tras otro error. Examinémonos. Si somos orgullosos, todo nuestro accionar estará movido por el orgullo. Así es. Si soy soberbio, mi accionar estará dirigido por mi soberbia. Así es. Debemos pedirle a Dios que nos quite todo lo que en nuestro estilo de vida nos lleva a fallarle a Él, que fue lo que pasó con Saúl. Saúl tenía demasiadas debilidades. Correcto. Que él nunca se comprometió en reconocer y en fortalecer. Entonces dice, Saúl, el rey rechazado. Mira, a veces nosotros no nos detenemos a medir el impacto de la palabra rechazo.
pero es que el tema del rechazo va de la mano con no hay manera. Es que no importa lo que tú hagas ya, la decisión fue tomada, Lucas. Así es. Y hay momentos donde nosotros hemos sido rechazados. No necesariamente porque fallamos, sino por circunstancias que se han dado. Y eso duele. Es correcto. Porque el rechazo, y en este caso el rechazo de Dios a Saúl, no importa lo que sufrió Samuel por amor a Saúl. De hecho, el mismo Dios le dijo, mira, no hay vuelta atrás. No importa cuántas lágrimas tú derrames, no hay vuelta atrás. Y ahí es que tenemos que cuidarnos de no llevar a Dios en nuestras vidas. Rafael, estamos en el tiempo de la gracia. Dios no va a rechazar a nadie. Recordemos algo. No vivamos desordenadamente y como nosotros querramos, apoyados en esa expresión, porque Dios es soberano. Así es. El rechazo, cuando llega a la vida de una persona, causa una cicatriz emocional bastante importante. Y eso lo vemos reflejado en la actitud que toma Saúl luego que Samuel le da la noticia. Hay una actitud de desesperación. Pero aún en medio de esto, vemos que Saúl era una persona que tenía un orgullo tan grande, que tenía una valoración de sí mismo tan grande, que tenía ese aura de que yo estoy bien y de quedar bien. Un problema es diferente a quedar bien de debo quedar bien. Siempre yo tengo que quedar bien. Yo no puedo ver que. Entonces, por eso, en ese momento de desesperanza, se pone manifiesto este aspecto de su carácter, que es pernicioso y que nosotros debemos cuidarnos. Le pide a Samuel, ven conmigo, por favor. O sea, llega conmigo, ven con mi séquito, ven, déjame ir detrás, déjame que me vean con el hombre de Dios. Que me vean, no, tú pasaste por tu momento, ya Dios te está diciendo, no, yo quiero que me den una oportunidad. Yo quiero pararme en el altar. Yo quiero hablar en el altar. Porque si me ven en el altar, la gente va a pensar que yo estoy bien. Tú estás mal. No importa dónde tú te pares. Tú estás mal. Y yo pienso que el reconocimiento de la humillación, vamos a humillarnos. Si nosotros pecamos, si hicimos las cosas mal hechas, vamos a humillarnos. Y Dios, vamos a pasar por lo que tengamos que pasar. Porque Rafael sepa qué pasó, o porque fulano sepa. Lo más importante es lo que Dios piense de ti, no de lo que piense. Y vemos esta persecución de la imagen, de querer quedar bien en Saúl, que habla de una persona que no entiende el plan, que no entiende qué era lo que Dios quería hacer, que no entiende lo que él era y representaba. Y nosotros debemos cuidar mucho ese elemento y ese aspecto de la vida del cristiano, porque debemos preguntarnos, cuando yo soy una persona que tiene éxito en el ministerio, o que tiene éxito en Dios, o que vive una vida a como Dios le agrada. ¿Qué es vivir una vida como Dios le agrada? Ese tipo de preguntas no deben de quedar en el aire, no deben de quedar en nuestra vida como simples interrogantes, sino que nosotros debemos realmente, y a manera de conclusión de mi parte te digo, que deberíamos hacernos las preguntas correctas para nosotros, frente a Dios, tener un estilo de vida que a Él le agrade. Eso es así, hermano Lucas. Finalmente, queremos destacar a través de esta hermosa clase que mientras vivamos en obediencia a Dios, nunca tendremos temor de ser rechazados. Olvidémonos del rechazo, enfoquémonos en obedecer.
en caminar de la mano con Él, en buscar su dirección y saber esperar, en decirle constantemente a Dios que a través de su Santo Espíritu nos examine y todo lo que hay en nosotros que pueda llevarnos a fallarle a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a eliminarlo. Nuestras malas decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que arrastran consigo a quienes amamos. Porque Dios no solo desechó a Saúl, sino que por su mal manejo, toda su casa fue desechada. Cuidémonos. Tienes el privilegio de estar en una posición de liderazgo. No solo pienses en ti al tomar decisiones. Piensa en las personas que tú estás liderando. Tu conducta, analízate, porque tú estás siendo modelos de otros. Y el enemigo lo que va a buscar siempre, Lucas, es el efecto dominó. Tumbo al líder y se va un buen grupo con él. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde para mi hermano Lucas Mercedes y Rafael Mercedes. Es un privilegio y un honor poder hablar de la palabra de Dios siempre que Él nos lo permita. Esperamos que este tema haya sido de bendición para ustedes y les reiteramos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Súmese a esta gran familia porque vendrán cosas muy interesantes para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Lucas, hasta una próxima. Bye.